Quería hacer una pregunta para empezar esta charlita. Si vosotros vais a meteros en el estrecho, ¿vale? A hacer una inmersión o a pegaros un baño, ¿cuál sería la palabra primera que os viene a la cabeza? De las condiciones que os vais a encontrar en el estrecho, posiblemente. Corriente. Corrientes, ¿vale? Corrientes y ya visto también por allí, mareas. ¿Vale? Digamos son los dos elementos que hay que tener en cuenta cuando uno se va a meter en el estrecho. Así que vamos a explicar un poquito por qué en el estrecho siempre o casi siempre encontramos condiciones de corriente fuerte y qué relación tienen estas corrientes con las mareas. ¿Vale? Y después haremos un poquito de hincapié en cómo esas condiciones generales afectan a cada uno de los sitios donde podéis ir a bucear vosotros. Desde el principio, el estrecho lo conocemos todos, ¿vale? Sois todos muchos de la zona, habéis estado mucho tiempo aquí, pero digamos, desde un punto de vista físico, lo que importa del estrecho es que es la única conexión que tiene el mar Mediterráneo con el océano Índico, ¿vale? También está el canal de Suez al este del Mediterráneo, pero es un canal artificial muy pequeñito. Digamos que la única conexión real que tiene el Mediterráneo con el océano abierto es el estrecho de Gibraltar. Y la segunda característica que tiene el estrecho es que es muy angosto, ¿vale? Aunque habla del estrecho de Gibraltar, si vemos aquí la fotografía de la primera, por ejemplo, si te alejas lo suficiente, prácticamente parece que está cerrado, ¿vale? El estrechamiento de Tarifa está más o menos por aquí, son solamente 14 kilómetros de ancho, y además el fondo también, os he traído aquí un mapa del fondo, que es uno de los mapas más detallados que hay del fondo del estrecho, lo podéis ir pasando si queréis, para que veáis un poco la batimetría. Lo que es el canal del estrecho, esta parte de aquí, es muy profunda, tiene unos 800, 900 metros, tiene muy poquita plataforma, o sea, decir, una vez que dejamos la costa, enseguida encontramos mucha profundidad, tenemos muy poquita zona somera, y tenemos prácticamente un cañón muy profundo de hasta 800, 900 metros, y al llegar a esta zona de aquí, enfrente de Punta Paloma, encontramos una cadena submarina, que está marcada ahí, que es el umbral de Camarina, ¿vale? Una cadena de montañas que cruza el estrecho de sur a norte, ¿vale? Y sube desde los 800 900 metros hasta poco menos de 200 metros, ¿vale? Entonces imaginaos que lo que tenemos es un embudo que está cortado prácticamente en este extremo, ¿vale? Y además es muy estrecho en la horizontal, con lo cual todos los procesos que hablemos se van a ver magnificados por la angostura, por lo estrecho que es esta zona. Si hacemos un corte del estrecho, aquí estaría el Atlántico y aquí estaría el Mediterráneo, ¿vale? Sería un corte justo en el centro. Lo que veríamos es que de forma promedio siempre está entrando aguas atlánticas en superficie, desde el Atlántico hacia el Mediterráneo, y están saliendo por el fondo agua mediterránea, ¿vale? La diferencia entre estas aguas es que el agua atlántica es mucho menos salina y por tanto flota sobre las aguas mediterráneas, que son mucho más densas porque tienen mucha más sal. Vale, este esquema de intercambio se provoca porque el Mediterráneo se dice que tiene un balance hídrico negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el Mediterráneo se evapora mucha más agua de la que llega por ríos o por precipitaciones. En el Mediterráneo tenemos un montón de desiertos, es una zona muy cálida, donde hay muy pocas precipitaciones y por tanto se evapora mucha agua. Si el estrecho estuviera cerrado, el Mediterráneo se acabaría secando. De hecho, ha pasado. El estrecho no siempre ha estado abierto. La última vez fue en el Mesiánico, cuando se abrió, y antes de eso el Mediterráneo estaba como 1000 metros por debajo de su nivel actual, ¿vale? Y lo que eran pues unas charcas de agua muy salina en la zona más profunda de lo que es el Mediterráneo hoy en día. Como está abierto, y aquí se está perdiendo agua en la cuenca mediterránea, tiene que entrar agua atlántica para compensarlo, ¿vale? ¿Cuánto le está entrando? Me quiero decir los números, ¿vale? Está entrando 0,81 Svedrus, esto es una unidad de flujo, ¿vale? Que equivale a 1 millón de metros cúbicos por segundo, ¿vale? Y está saliendo 0,76. Más o menos veis que está entrando y saliendo prácticamente lo mismo, y la diferencia es 0,05 Svedrus. En principio puede parecer pequeñito, pero bueno, ahora vamos a ver qué significan estas magnitudes. En realidad, lo que necesita el Mediterráneo para compensar lo que se está perdiendo es solamente la diferencia, ¿vale? Pero está entrando mucho más y saliendo mucho más
porque en el Mediterráneo este agua que entra en superficie, como digo que es mucho menos densa, esa va circulando en superficie, hasta que en ciertos sitios del Mediterráneo, como el Golfo de León o la cuenca este, en invierno se enfría, esta masa de agua se enfría y cae al fondo. ¿Vale? Entonces lo que tenemos es, este agua que entra en superficie se enfría, cae al fondo, el volumen de agua de fondo aumenta y esa agua tiene que salir por algún lado, y sale a través del estrecho. Y además, como estamos quitando agua de superficie, está haciendo que entre mucha más agua por el estrecho. ¿Vale? Para ver un poquito qué significan estos números, he puesto aquí una comparativa, ¿vale?, de estos caudales comparados con el caudal medio del Ebro y el caudal medio del Nilo, ¿vale?, de dos ríos que más o menos nos podemos entender. Entonces, si la entrada, digamos, el intercambio, que más o menos son unos 0,8 metros, equivale más o menos a 2000 veces el caudal del río Ebro y unas 300 veces el caudal del río Nilo. Con lo cual, en el estrecho están entrando y saliendo al mismo tiempo, pues 2000 ríos Ebros por arriba y otros 2000 ríos Ebros por abajo, ¿vale?, en cada momento. Y esto es, digamos, la situación media. También la entrada neta, estos 0,05 metros, que al principio parecían pequeñitos, si lo ponemos en comparación con los ríos, vemos como realmente es una cantidad de agua muy importante, ¿vale? Estas corrientes inducen, digamos, estos intercambios inducen corrientes que pueden llegar a ser hasta 1 metro por segundo, ¿vale?, en promedio, tanto de entrada como de salida. Además, sobre estas... bueno, perdón, aquí vamos a ver si os puedo enseñar un vídeo donde se ve. Esta es una animación de un modelo de circulación donde se ve la entrada de agua mediterránea, pero atlántica a través del estrecho, en forma de un chorro, ¿vale?, muy intenso. El color es la intensidad de la corriente, y cómo este chorro que entra aquí es el que hace que se mueva todo el agua en el mar de Alborán. Y todos estos hilos que aparecen aquí son como consecuencia de que está entrando este agua a través de él. Vale, este flujo medio está controlado principalmente por condiciones atmosféricas, ¿vale? Según qué presiones atmosféricas tengamos en el Mediterráneo, este flujo medio se intensifica o se ralentiza. Bien. Simplemente, esto es a vosotros nos importa mucho, pero bueno, ya que estamos hablando de esto, en principio el agua que está entrando en superficie, el agua del estrecho es muy limpia, ¿vale? Sabéis que normalmente el agua está muy limpia porque es un agua pobre tanto en nutrientes como... Muy limpia, tengo que explicar, porque aquí no hay una mierda de otro día. Bueno, tío, pero que hace más tiempo. Pero normalmente cuando uno está, si lo comparamos con lo que te encuentras en Cádiz, por ejemplo, en el Golfo de Cádiz, el agua es muy clara, es muy limpia, ¿vale? Normalmente no está verde, no hay muchas algas, y eso es porque es un agua pobre, ¿vale? No tiene nutrientes y no tiene prácticamente vida. Y el agua que está saliendo del fondo del Mediterráneo es agua rica en nutrientes, por lo cual simplemente este esquema de intercambio medio está haciendo que el Mediterráneo vaya perdiendo nutrientes poco a poco, ¿vale? Efecto de la marea, que sería el segundo elemento que nos va a influenciar esto. Sobre este esquema medio tenemos el efecto de la marea, que tiene importancia porque en el Mediterráneo no hay marea. Prácticamente el nivel del mar Mediterráneo no se mueve, en Málaga todavía un poquito, pero la carrera de marea pueden ser 10-20 centímetros, cuando en Cádiz tenemos 3 metros de altura de marea. ¿Vale? Entonces tenemos esta parte de aquí, se está moviendo arriba y abajo, y esta no, ¿vale? Y eso es lo que hace que en el estrecho esa energía potencial, que es una energía de altura, se transforma en energía cinética en movimiento, hacia un lado y hacia otro. ¿Vale? Cuando la marea está subiendo en el Atlántico, lo que se provoca, digamos, es un efecto de succión, como si tuvieras un fuelle que estás abriendo, y a través del estrecho lo que hace es, la salida de agua mediterránea se intensifica mucho y se reduce la entrada de aguas atlánticas. ¿Vale? Y tenemos esta otra situación. Tenemos mucha agua mediterránea saliendo y muy poca agua atlántica entrando. Esto induce flujos 4 veces mayores que el intercambio medio. Así que si estamos hablando que la corriente media era de 1 metro por segundo, en picos de marea tenemos hasta 4 metros por segundo, que son unos 15-20 km por hora de corriente en el centro del canal.
y digamos hay que multiplicar los 1000 ríos Ebro por 4, ¿vale? Para hacer una idea de qué cantidad de agua se está intercambiando. Aquí hay otro vídeo donde se ve muy bien este... Pero eso sería en el centro, ¿no? En el centro del canal. Eso sí. Lejos de... Eso es lo que pasa en el canal. El canal, ya os he dicho antes que el canal prácticamente es como si fuera una tubería donde los bordes es muy pequeñitos, porque la plataforma, sobre todo si estás de Tarifa hacia acá, lo que tienes de plataforma son 100 metros, 200 metros, enseguida tienes el talud. ¿Vale? Entonces todo esto, digamos, es lo que provoca que cuando te metes en la playa te encuentres el agua corriendo en un sentido o en otro. Yo tengo pensando en la tubería, de esto de que cerca de como la tubería no se mueve, la fricción que hace la... Claro, evidentemente, digamos, estas corrientes tan fuertes serán en el centro del canal, no en los... Que en las zonas que nosotros solemos pescar, que sobre todo cuando vas de tierra, cuando vas con barco tienes una movilidad. Cuando vas de tierra, que estamos en un tramo de los, diría, 1 kilómetro como mucho de la costa, ahí encontrarse 3-4 metros por segundo, como que... No, a ver, depende del sitio, ¿vale? Porque esto, cuando tienes la marea corriendo en una dirección, por ejemplo, imagínate que está entrando un fuerte flujo mareal hacia el Mediterráneo, dependiendo de la forma de la costa, hay sitios donde revoca hacia atrás y vienes justo a la corriente contraria. De hecho, te puedes encontrar, te metes en el agua que te está tirando hacia el Atlántico y 200 metros más para adelante te está tirando hacia el Mediterráneo, porque tienes un flujo, digamos, de circulación, pero depende del sitio concreto, ¿vale? De si tienes una especie de cabito, y eso es más importante cuanto más grande sea la marea y cuanto más cerca del pico de corriente estés, ¿vale? Normalmente pensar que los picos de corrientes se producen, si tú tienes la marea alta y la marea baja, el pico de corriente es justo en la zona media. Mientras más te acerques a la preamar o a la bajamar, más parada está la marea, ¿vale? ¿Cuál es el reparo? ¿Cómo defines el reparo tú? Porque yo me doy cuenta que cada uno tenemos una definición. Pero de corriente. Reparo de corriente. Sí, cuando buscamos, por ejemplo, que íbamos buscando ayer justo el momento en el que la corriente deja de tirar en un sentido para tirar en el otro, el intervalo que tiene. Sería, supongo, Sí. pleamar o bajamar, ¿no? Lo que pasa es que es un poco más tarde, que eso tiene una inercia. Cuando la marea deja de subir, si lo vemos aquí un momentito, en este vídeo, se ve muy bien este efecto del fuelle. ¿Veis? En la parte del Atlántico, el mar está subiendo y bajando y está bombeando agua a través del estrecho. Cuando baja, ¿no? Cuando mete baja, ¿no? Claro, hacia el interior, cuando sube la marea, el entrante de agua atlántica se para mucho. Incluso de Tarifa hacia el Atlántico vuelve hacia atrás. Vale, a partir del desplazamiento de Tarifa ya siempre hacia el Eso es Mediterráneo. superficial, ¿no? Estos son corrientes, estos son temperaturas en superficie, sí. Son temperaturas. Por eso, por ejemplo, yo me he fijado desde el mirador de Tarifa, cuando yo vuelvo, o sea, yo voy en el reparo, ¿no? Cuando vuelvo es cuando ya suele pegar toda la castaña. Si desde el mirador miras a la costa, ves una capa como de 100 metros más calmada que lo que es el centro del canal, que está pegando, que lo ves que el agua ya está circulando a toda castaña y se ve perfectamente desde ahí. Sí, claro, entonces, digamos, el momento de reparo coincide es un poquito más tarde de la pleamar o de la bajamar, ¿vale? Porque esto está muy acelerado, pero imaginaos que esto está moviendo un volumen de agua muy grande, entonces una vez que tira, cuando deja de tirar, el agua se sigue moviendo un poquito, se va parando y, digamos, es justo cuando ya empieza a bajar y empieza a empujar hacia el otro lado que para ese movimiento que tenía y empieza a inducirle el otro. Entonces justo ahí donde tenéis el reparo de marea. Pero por lo menos no somos de la costa de Ceuta, ¿no? Está todo rojo. Claro, eso es temperatura. Correcto, es temperatura. De hecho, la fuerza del chorro normalmente está más pegada a Gibraltar que a Azul. Se pega más hacia el norte. Como que no me da mano. Eso hay que echarle un poco de decir. Bueno, en Sotogrande el agua está ahí pelada de frío, como siempre. Eso es ahí en la zona de Málaga, el hecho de que entre el agua a través del estrecho, cuando se pega a la costa, chupa agua de la costa y se la lleva con él. Y eso hace que aguas profundas suban en la costa. Por eso ahí por Estepona siempre el agua, o cuando sopla poniente sobre todo, el agua está congelada.
Y es por eso, porque el chorro está cerca relativamente cerca de la costa, y eso como como si fuera un río que va sobre el agua mediterránea, lo que hace es tirar el agua de la costa. Vale. Esto, además de modificar mucho la corriente, y debido digamos, a la existencia de este umbral, de esta cadena de montaña que representa esta parte de aquí, ¿vale? Induce otros fenómenos que son muy relevantes en el estrecho, que son las ondas internas, ¿vale? Lo que le llaman hervideros, ¿vale? Cuando se habla de la aceitera, de la zona de Trafalgar, los fenómenos que se producen en la aceitera se producen también en medio del estrecho y son mucho más grandes. Para que a vosotros no nos afecta porque no vais a estar allí buceando, ¿no? Pero en principio, aquí, en esa zona del umbral, esto es una imagen de radar, de un satélite, ¿vale? Y lo que da es rugosidad, ¿vale? Si veis aquí se ven perfectamente todas las montañas, toda la forma de la Tierra, y en el mar, esto que se ve aquí, ¿veis que es una especie de ondas que van saliendo del estrecho? ¿Vale? Son fenómenos de mezcla que se producen aquí en el umbral de Camarinar. Como decía, al pasar de 800 metros a 300 metros de profundidad, el agua que está saliendo choca, el agua mediterránea choca contra esa cadena, sube y crea unas ondas en la interfaz. Cuando la marea cambia y empieza a entrar hacia adentro, estas ondas radian a través del estrecho, ¿veis? Y como si fuera hubiéramos tirado una piedra y estuviera moviendo las ondas propagándose por el mar Mediterráneo. Esto es lo que aprovechan los pescadores para ir a pescar allí. El atún no, allí pescan los... ¿Cómo se llama? El bocinegro, los pargo, los pargos no es como los voraces, Que tiene una mancha negra en la exactamente eso, el voraz. Pues van allí a pescarlo porque eso, cuando está la onda formada, de hecho creo que ahí tiene un vídeo aquí. La Universidad de Cádiz, ¿Eh? de la Universidad de Cádiz, ¿no? Que sale Fidel, sale... Sí, puede ser que sea el vídeo de Lo he visto 80 veces ya. Sí, ¿no? No, pues es de la No, aquí hay un vídeo también de la Universidad de Málaga, donde se ve ¿Pero por qué dices tú que aprovechan esas ondas? porque ahí se concentran los animales a comer, ¿vale? Esas ondas acumulan el fitoplancton, el zooplancton, y ahí van los peces a comer. Y entonces los pescadores lo saben y van mirando, saben cuándo se producen las ondas y van allí a pescar los voraces. De hecho, muchas veces se ven también los delfines, cuando uno va navegando con el barco, los delfines van siguiendo estas ondas porque se están comiendo también los peces que están concentrados en esas ondas. Pero que eso que es un fenómeno que se produce a diario, digamos. Depende de la amplitud de marea, pero casi siempre se produce. Siempre que tienes una saliente, tienes información de ondas internas. O sea, cuando está subiendo la marea en Cádiz. Ahora aquí se ve este salto que se produce aquí. A ver si soy capaz de pararlo. Aquí veis como la corriente, en un momento dado, esta está siguiendo hacia allá. ¿Veis las corrientes que están dirigidas hacia la derecha? Aquí hay líneas de corriente que están volviendo de nuevo hacia el Atlántico, y aquí hay como una especie de mezcla, ¿ves? Que vienen líneas de corriente que vienen de costa hacia mar abierto y de mar abierto hacia costa. Ahí se produce como una especie de remolino por el efecto de la succión y de la interacción con el fondo. Y de hecho, estos modelos no son capaces de reproducir exactamente los procesos de formación de onda, ¿vale? Son procesos muy difíciles de reproducir en una fórmula matemática. Pero ya os vais dando cuenta de que justo esta zona de aquí es la que tiene todas las chichas del estrecho. Una vez que el agua pasa de Tarifa, ya casi siempre, aunque vaya más rápido o más lento, pero aquí siempre las corrientes van dirigidas hacia el Mediterráneo. Aquí es donde podemos tener fenómenos de succión costera, por ejemplo, que te meta agua con mucha fuerza desde la costa hacia el canal. Y esto debido a la configuración del fondo. ¿Vale? Yo creo que lo que yo lo he visto tú ya muchas veces. Esta es una foto de un avión, ¿vale? Que es un avión pequeñito que alquilamos.
Estos son los barcos que van el ferry que va de Ceuta, no, perdón, de Tánger a Tarifa. Este es uno de los típicos cargueros que están dando la vuelta. Y este buque blanco de aquí es un buque oceanográfico, está trabajando en la zona. Esto es Punta Paloma, ¿vale? Esta es la playa de Valdevaquero. Si os fijáis aquí, hay dos líneas, ¿vale? No se ve muy bien porque está soplando un levante fuerte, pero se ve dos líneas más rugosas, más blancas, ¿vale? Que el resto del mar. Corresponde con la cresta de todas estas ondas que se están formando en el estrecho. Como veis, no se ve todo el estrecho, pero tiene una extensión considerable. De hecho, la amplitud más o menos son unos 800.000 metros, la longitud de onda, y en vertical, este barco estaba haciendo perfiles de temperatura justo en esta sección, y se ve que justo correspondiendo con esta banda, tenemos un desplazamiento de la masa de agua de más de 100 metros. O sea, que estamos hablando de una ola, ¿vale?, de 100 metros de altura, con una longitud de onda de más o menos 1 kilómetro y que ocupa, pues, digamos, 10 kilómetros de ancho. O sea, que son fenómenos que en principio, cuando lo ve uno en la generalidad del océano, no parece muy importante, pero para una región tan restringida es un fenómeno muy energético. Y este es el vídeo que creo que habrás visto muchas veces. Si no, estoy usando otro parecido. Es un vídeo donde se ve este es el Hespérides, el barco este de investigación antártica. Entonces, mirad, aquí ese es un hervidero. Veis que está el agua muy tranquila y de repente viene una banda que es rugosa. Y esto se puede ver, incluso en el radar del barco se ve la formación de esta banda. Y los barcos de pesca van buscando esta zona rugosa para pescar. ¿Veis? Aquí se ve 1, 2 y 3 bandas en el horizonte. Es más, vale. Esto no era un día muy intenso. El día que está fuerte, comprende por qué se llaman hervideros, porque el agua no es un oleaje normal, sino tú ves el agua subiendo hacia arriba, porque está pegando, la están empujando desde abajo. ¿Ves? Aquí se ve esos borreguitos no son de viento, ese día no estaba soplando nada de viento, estaba el mar totalmente calmado. Esto desde el mirador de Tarifa se ve, estos fenómenos se ven. Si miras hacia la derecha, puedes ver las bandas y el día no tiene mucho viento. ¿Ves? Es un mar muy raro. Cuando uno está en el barco, no es un mar normal, no es un oleaje de viento. Y esto es lo mismo que os podéis encontrar en la aceitera. La aceitera se llama la aceitera porque se ve esto, porque parece que el agua hierve en ciertos momentos de la marea. Y es lo mismo, ahí lo que tienes es un bajo muy somero y mucha corriente pasando por encima. Entonces cuando el agua se acelera, crea turbulencia y se forman otro tipo de fenómenos. Vale. Como decía antes, estos fenómenos mareales de intensificación de un flujo, de otro, ya hemos visto cómo son capaces de que en una parte del estrecho el agua esté fluyendo en una dirección y en otra parte esté fluyendo en la dirección contraria, ¿vale? Que es lo que se ve aquí. Es un corte de velocidad. ¿Veis? Lo azul es velocidad hacia el Mediterráneo y lo rojo sería velocidades de vuelta hacia el Atlántico. ¿Vale? Son varios ciclos de marea. Veis como es un momento en que uno va en una dirección y otro en otra. Ahora está todo entrando hacia el Mediterráneo y ahora aquí se vuelve desde el estacionamiento de Tarifa hacia atrás, vuelve hacia el Mediterráneo, hacia el Atlántico, claro. Vale, esto puede, esta vección, ¿vale? Estos fenómenos de divergencia y por tanto de succión de agua costera coincide además con la presencia de las ondas internas en el centro del canal, ¿vale? Y son fenómenos muy intensos, ¿vale? Lo que hacen es chupar agua de las zonas costeras, sobre todo de la zona de Valdevaquero. Aquí, perdón, este es el rayado de Vaquero, ¿no? Aquí hay un bajo, que se llama el bajo fuera, o algo así se llama un bajo rocoso. ¿El puerco? ¿Patuco? Igual problema del puerco, ¿no? ¿Puede ser el puerco? Puede ser. Ese bajo tenéis que tener cuidado si alguna vez queréis ir a bucear allí, porque justo estos fenómenos aparecen allí y
dentro del bajo está tirando la corriente en una dirección y fuera del bajo te puede estar totalmente hacia afuera. Son corrientes muy muy intensas. La que depende de, con allí hay que ir con barco, no te puedes ir nadando. Pero que el barquero tiene que estar atento de hacia dónde está llevando la corriente. Aquí es de nuevo el vídeo donde se ven perfectamente estos fenómenos de succión y cómo en esta zona de ese bajo, aquí, en esta región de aquí, se producen giros que pueden llegar a ser muy muy intensos, ¿vale? Esto es el color es velocidad, ¿vale? Y vemos como aquí hay velocidades hacia el centro del canal que pueden llegar a 1,5 metros por segundo, que son más o menos unos 7-8 kilómetros por hora. Entonces, si te coge en el momento te puede llevar al centro del canal, y como entres dentro del canal ya lo tienes. Sí. Hasta de o de agua. Con alcohol. Vale. Ya como última diapositiva, hablar un poquito de la aceitera, ¿vale? Que sé que es una cosa que os interesa, porque ahí va mucha gente a pescar. La aceitera es esta zona de aquí, de frente de Cabo Trafalgar, ¿vale? Como veis, esta parte más oscura indica profundidades menores a 20 metros, pero no sé si se ve muy bien, pero aquí tenemos, justo debajo de la aceitera, la carta marca profundidades de 1 metro. ¿Vale? Eso es la profundidad mínima que te puedes encontrar ahí. ¿Vale? La carta náutica, siempre la profundidad que te marca es la profundidad mínima que te puedes encontrar en un sitio, porque es lo que le interesa a alguien que va con un barco. ¿Vale? Pero estamos pasando de 20 metros, de un fondo de más o menos de 20 metros, a un fondo de 1 metro. ¿Vale? Tenemos una acumulación de roca, una montaña de unos 20 metros de altura. ¿Vale? Aquí, una característica de esta zona, esto es una imagen de satélite de clorofila, ¿vale? de cantidad de algas en el mar. Y esa zona de aquí de la aceitera siempre presenta un máximo. Es una cosa recurrente, ahí siempre hay mucha vida, ¿vale? mucha biomasa. Y eso es porque las corrientes son muy intensas. ¿Vale? He cogido 2 capturas de pantalla del vídeo anterior. Vemos como la aceitera estaría justo situada aquí. ¿Veis? Como en un momento del ciclo de marea está dirigida totalmente hacia el oeste, y en otro momento lo que tienes es una salida de agua hacia afuera. Aquí lo que pasa es que tenemos todo el agua que está circulando por el Golfo, que va por la costa de Cádiz, bajando hacia el sur, llega a este punto y se encuentra con el follón que monta la marea en el estrecho, ¿vale? con esa pulsión del estrecho. Eso lo juntamos con que justo ahí hay una elevación del fondo, y lo que hace es crear ahí una mezcla muy muy intensa que siempre se está produciendo, casi siempre se está produciendo, que nos explica que allí haya mucha vida, ¿vale? Que es lo que nos está indicando de aquí, y por tanto que la gente vaya allí a pescar. Para la parte como una zona poco accesible, que necesitas un barco, que necesitas conocer bien la marea, está menos trillada que otras zonas. ¿Qué os diría para ir allí? Que tengáis muy en cuenta siempre la marea. ¿Vale? Allí tenéis que ir siempre pescar con barco, con alguien siempre pendiente, que no vayáis más de uno en el agua, que esté siempre uno en el barco y otro en el agua, que no haya dos buzos en el agua, y que estéis siempre justo en el reparo de marea. Os digo lo de que no vayáis 2 buceando, porque ha pasado que como la corriente cambia mucho de un sitio a otro, igual uno le está llevando la corriente en dirección al estrecho y el otro le coge 5 o 10 metros más para allá, le está cogiendo y le está tirando justo en el otro lado. Y el barquero se dedica a recoger a uno, cuando va a buscar al otro y el otro no está. O sea que ahí es una zona muy muy peligrosa. Vale. Y yo ya he acabado de contaros lo que quería contar. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, una preguntita. Pues eso, saco con ¿Cómo- aprovechando. ¿Cómo podemos saber si un preparo va a ser largo o va a ser cortito? Mientras más grande sea la marea, mayor amplitud sea la marea, más corto el reparo. ¿Y eso qué relación tiene con los coeficientes? Mientras más grande sea el coeficiente, más La corto el coeficiente de reparo. la amplitud de marea. Sí. No tenéis más duda, tenéis que entenderlo. O sea, has dicho, mientras más amplio el... Contra el coeficiente de manera que tú veas en un libro, que es más amplio, 0,5 puede ser. O 0,1, o 0,1 el reparo no va a durar una mierda. No, al revés, si es 0,1, va a durar mucho más el reparo. Claro. ¿Puedes explicar Cuanto más el corto coeficiente de sea marea el de reparo? reparo,
¿Cómo se Por saca? ejemplo, la marea de 0,50, por ejemplo, con el problema más grande que el que sea de 0,80, 0,90, es que para más corto. No, es un relativo Vale. con el máximo. Por eso, Como yo, de 0,5 a 1. creo que hay una idea que contar No, no tiene ni idea. Ahí está. Yo no entendí. No La entendí. máxima que puede tener la marea incluso. Pero el máximo normal, el máximo... Sí, la máxima posible. Yo no lo sabía. No tenía idea. ¿Qué zonas pueden ser peligrosas? Y yo que voy mucho de costa, que te puedan sacar? O sea, que haya fenómenos así de... Toda la zona desde prácticamente, bueno, yo diría que de Punta Camarinal hacia Tarifa, toda esa zona es peligrosa. A ver, peligrosa, que si vas desde costa no te vas a alejar lo suficiente como para que te pueda coger un hilero de corriente y te lleve para Yo afuera. siempre he notado, sabes, mucha corriente de lado a lado, Sí. pero bueno, siempre estoy atento y si por lo que sea me saca un poco de... Sí, pero si por lo que sea, imagínate que llegas a un reparo, no sé qué, y empieza y estás siguiendo pues una fila de roca que va hacia afuera, toda la zona que sea desde Camarinal hacia Tarifa, ahí ten cuidado donde te metes, sobre todo si estás cerca de justo la punta de los cabos, porque todos estos son fenómenos que te hablo de gran escala, ¿vale? De una escala de kilómetros, pero justo en las puntas de los cabos se producen los máximos de corriente hacia afuera, porque el agua cuando está circulando va a pegar con la cosa hasta que sale, y sale justo con la punta de los cabos. Entonces, por ejemplo, si tienes aquí Punta Camarinal, esta punta de aquí, justo esta parte de aquí, se llama la que da a Bolonia, es la más peligrosa, es donde te puede coger el agua y te puede sacar y tampoco hace falta que te llegue hasta el centro del canal, pero si estabas nadando y te metes aquí en medio, Sí, ya está. ya estás... Bueno, toma esa zona está ya... Está protegida. Antes sí se podía, pero ya hace unos años que está ya no se puede pescar. protegido. Aparte que hasta llegar al faro te podías morir allí en la corriente. Y luego una cosa, porque no lo he comentado, pero Diego, la parte que conoce mejor es la parte de las corrientes, sí, pero cómo las corrientes se relacionan con la biología. No el tipo de peces que pescamos nosotros, pero sí el microplancton, el plancton. ¿Puedes darme un poco de hablar un poquito acerca de cuándo podemos esperar a que haya más vida y asociado a la... Lo que pasa es que aquí los peces que trae vosotros son más pelados, no son peces, ¿sabes? Que son peces que viven aquí, salvo los peces de roca, son peces que viven aquí. O sea, que no tienen, eso depende de cuándo pongan. Los dentones o peces más pelágicos o los limones. Eso depende de la cadena alimenticia, me imagino. Y eso me parla hasta de Santa María porque tiene mucho zoom. Sí, pero digamos que tenéis que distinguir, o sea, si estamos hablando de limones o de peces migratorios que entran y que pasan, tienen sus épocas sobre todo en verano, o principios de verano, final de verano, cuando se están moviendo de un lado a otro. Yo qué sé, los sargos, las brotas, las que son peces de roca, eso están viviendo aquí siempre. Va a tener pico de población cuando justo hayan tenido la puesta y hayan tenido que hayan reclutado a la población. Pero cada uno tiene su época de puesta. Normalmente los peces suelen poner en primavera, que es cuando el agua empieza a calentarse. Entonces, en general, ¿vale? Y digamos, esos que han nacido en primavera suelen tener un tamaño ya, digamos, apreciable a partir del invierno del año siguiente. Entonces depende un poco de las condiciones que haya tenido la primavera anterior para saber cuánto va a tener para poder pescar a partir del año siguiente. Y luego los peces que son locales, digo, igual te toca lejos del tema de conocimiento, pero esas migraciones que se producen de verano a invierno, los peces que son locales migran realmente, se van más hondo en verano. Algunos sí, es que depende de la especie. Por ejemplo, el típico pez que el mero que es el... Pero eso no es un comportamiento propio de ACES, eso está forzado por nosotros. ¿Ah, sí? El mero se va a profundidad en verano no porque quiera, sino porque le está molestando. Sí, porque en verano hay Hay mucha más gente en el agua y mucha más gente, eso, por ejemplo, en Baleares se ve mucho que la profundidad media donde se encuentran los individuos grandes sobre todo cambia, pero en función de que haya más o menos gente en el agua. O sea, que somos nosotros los que estamos empujando hacia abajo. En Almería, en la reserva, tienen mero gordo a 10 metros. Claro. Y gordo, ¿eh? O sea y chiquititos por todos lados. Lo que pasa es que, claro, allí están Ahí no les molesta. tranquilos. Bueno, algún furtivo hay, pero... Mira, están bien, tranquilos. no sé, capaz, vamos a ver. Pero
Ahí no Y es- por no ejemplo lleva- la dorada, que por ejemplo dicen ahora que migra mucho